Hola, buenas tardes con todos. Soy el doctor Eduardo Cortina y vamos a conversar un poco sobre un tema en el cual todos tenemos algo que decir, que es la ansiedad. Vamos a esperar un poco que la gente se vaya conectando. Estoy seguro que al final de esta charla puedan tener todos una idea más clara de cuándo acudir a un especialista para consultar sobre temas relacionados a la ansiedad. Además que poco a poco se están conectando. Y un poco para entrar en tema, se me propuso hablar sobre ansiedad para todos ustedes y antes de esta charla empecé a tener un poquito de inquietud, me empecé a preocupar, traté de ordenar mis ideas para que todos ustedes puedan poder entender lo que es la ansiedad y eso me generó cierta sudoración en las manos. Estoy un poquito tenso ahora para empezar a hablar con ustedes. Sin embargo, aquí estoy y vamos a conversar un poco sobre este tema. Estos síntomas que les he mencionado, esta sudoración, este pensamiento en tratar de ordenar mis ideas, en concentrarme, es un síntoma de ansiedad, pero que no me ha impedido estar hoy día con ustedes y poder reunirme a tener este live. Y empecemos a hablar, ya que hay algunas personas conectadas, ya sobre lo que es la ansiedad. Para comenzar tenemos que entender que la ansiedad es una respuesta normal de todo ser humano. Hablar de ansiedad es como hablar de pulso. Hablar de ansiedad es como hablar de respiración. Es decir, es una respuesta que tenemos todas las personas, todos los seres humanos para poder vivir, para poder sobrevivir. Sin una respuesta ansiosa no podemos realizar nuestras actividades diarias, no podemos salir airosos ante eventos amenazantes, ante retos, ante dificultades. Entonces, por definición, tenemos que entender que la ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta tanto psíquica, es decir, una respuesta en el pensamiento, es una respuesta emocional y es una respuesta física que tenemos todas las personas cuando tenemos un evento amenazante, cuando tenemos un evento que nos puede generar un reto. Esta respuesta que tenemos todos nos hace salir airosos o nos hace salir de alguna forma haber podido cumplir con este reto o con esta situación amenazante. Y a mí me gusta siempre que veo a mis pacientes, me gusta poner ejemplos. Y vamos a poner el ejemplo que a todos seguro los que están ahorita conectados les ha pasado, cuando tienen que pasar por una calle peligrosa. Saben que la calle es peligrosa, los amigos les han dicho que esa calle tiene que ir con mucho cuidado porque puede ser que le roben, que puede ser que tengan algún problema y los violenten, ¿no? Entonces, la persona antes de pasar por esa calle, tiene un pensamiento de preocupación, ¿no? Tiene un pensamiento de preocupación, espera pensar qué es lo que le puede pasar al pasar esa calle, y tiene un sentimiento de preocupación, tiene un pensamiento de cuáles son las posibilidades que pueden ocurrir en esa calle peligrosa. Sin embargo, la persona pasa por esa calle y mientras está pasando aumenta su atención. Es decir, se vuelve mucho más atento ante cualquier movimiento, ante cualquier persona que lo mira, justamente para prevenir de no ser robado, de no tener ningún evento que pueda atentar contra su vida. Sin embargo, esto le hace estar mucho más atento, va un poco más rápido, su corazón por ahí que late más rápido, su respiración, hasta que pasa esa calle peligrosa y se siente mucho más tranquilo, se siente mucho más relajado, incluso podría llegarse a sentir de manera placentera porque pasó ese evento desafiante que era pasar por esa calle peligrosa. Y esto es aplicable a cualquier situación en nuestra vida, ante una reunión de trabajo, ante un directorio, ante un examen de admisión. Es decir, experimentamos síntomas, pero después la ansiedad va bajando y lo podemos superar. Pero ¿qué pasaría si esta misma persona que pasa por esa calle, luego de pasar por la calle, persiste con esos síntomas? Persiste con taquicardias, persiste con aumento de su respiración, persiste con miedo, preocupación, y ya está pensando en la siguiente vez que tenga que pasar por esa misma calle. Es una persona que esa ansiedad, esa respuesta tanto mental, tanto emocional, tanto física, no se fue, no desapareció, persiste. Entonces limita su accionar diario.
O por ejemplo, ¿qué pasaría si esa persona al pasar por la calle está preocupado, está muy atento, pero en mitad de la calle se desmaya? Entonces, en ese momento tuvo una emergencia, se desmayó y ya no pudo pasar la calle. Entonces, su ansiedad, su respuesta física, psíquica y emocional limitó que la persona pueda pasar la calle y limitó ese día su accionar, su vida cotidiana. ¿O qué podría pasar si esa misma persona, sin tener que pasar la calle, un día en su casa experimenta esos mismos síntomas? Es decir, no tenía que pasar por ninguna calle peligrosa y de un momento a otro siente que algo le va a pasar. Siente que se va a infartar, aumenta su respiración, aumenta la sudoración, sin tener un evento que sea amenazante o desafiante. Son 3 situaciones que nos pueden alertar en que podemos estar atravesando un cuadro de ansiedad patológica, no la ansiedad natural que podemos tener todos. Entonces, para reforzar la idea con los que se están conectando recién, tenemos 3 situaciones en las cuales tenemos que sospechar que podemos atravesar un trastorno de ansiedad. Cuando la ansiedad, cuando la respuesta tanto psíquica, emocional como física es desproporcional al evento desafiante, tenemos que sospechar que podemos estar atravesando un trastorno de ansiedad. Cuando tenemos una respuesta tanto física, psíquica como emocional, cuando no hay evento estresante. Y la otra es cuando tenemos síntomas, como les he mencionado, pero persistentes, que no desaparecen. Entonces, son 3 situaciones en las cuales tal vez podemos tener un poco más claro en cómo la ansiedad, que es una respuesta normal de toda persona, pasa a ser una respuesta muy grande o sin algún motivo aparente que dificulta nuestra vida diaria. Hay 3 trastornos en los cuales tal vez los más comunes que vemos dentro de la psiquiatría, que vemos más en el día a día en la consulta. Por ejemplo, el más común es lo que más vemos los psiquiatras, es el trastorno de pánico. Y seguro más de uno de los que está conectado habrá tenido algún familiar o ellos mismos o un conocido en los cuales les ha contado que han estado caminando por un centro comercial y de un momento a otro, de manera espontánea, tienen la sensación que les falta el aire. La sensación que les aprieta el corazón, les aprieta el pecho, tienen la sensación de poderse infartar. Es decir, lo que llamamos una sensación de muerte inminente. Lo que hace es acudir a una emergencia de manera rápida, va por emergencia, lo ven los médicos, internistas, emergenciólogos, gastroenterólogos, todos finalmente concluyen que no hay nada cardíaco, no hay nada respiratorio, no hay nada gástrico y el problema es una crisis de pánico. El error es que a veces pasa que a muchos pacientes en muchas guardias, a muchos lugares les dicen: usted no tiene nada, vaya a su casa, cuando eso es falso, ¿no? Los médicos también tenemos que aprender de otras especialidades a identificar. Usted no es que no tenga nada, usted sí tiene algo, tiene un trastorno de pánico, tiene que derivarlo a un especialista, que en este caso es un psiquiatra. Entonces, eso es un trastorno muy común que vemos los psiquiatras diariamente y que tiene un tratamiento bastante efectivo. Otro de los trastornos que también vemos comúnmente es el trastorno de ansiedad generalizada. Es la típica persona o la persona que está constantemente preocupada por las cosas que realiza diariamente. Pero más que eso, es una preocupación desproporcional. Por ejemplo, la persona que tiene un dolor abdominal, pero en vez de pensar que pudo haber haber comido algo pesado, pensar que puede tener simplemente una gastritis, pensar que es un síntoma menor y que puede ir a un especialista y ver qué está pasando, esa persona con dolor abdominal piensa que es un cáncer de estómago. Entonces la persona va a un especialista, le dicen que no tiene nada más que un síntoma leve, algo que se puede tratar, pero la persona no se queda conforme con esa respuesta y acude a 2, 3, 4 gastroenterólogos para que puedan descartar el posible cáncer que él piensa que puede tener. Entonces, un trastorno de ansiedad generalizada es algo que también vemos y que aplica no solamente en el tema de salud, puede aplicar a cualquier situación de la vida cotidiana que genere una preocupación mucho mayor de la que debe generar.
Y en un tercer punto tenemos a lo que son las fobias específicas, por ejemplo la fobia social, la fobia a los animales, las fobias a las alturas, es decir, fobias específicas, situaciones puntuales que generan, como les comenté, una respuesta tanto psíquica, emocional y física en la persona, que va a limitar su día a día, ¿no? Dentro de los síntomas más comunes que vemos en la psiquiatría, les he mencionado algunos, está la sensación de falta de aire, es decir, tenemos también la opresión precordial, es decir, la sensación de infartarse, el adormecimiento de parte del cuerpo o del cuerpo en general, tenemos sudoración, y algo que también que estamos viendo actualmente bastante, como un síntoma bastante fuerte en la ansiedad, son los síntomas digestivos, ¿no? La persona tiene, por ejemplo, sensación de no poder pasar los alimentos, tiene sensación, por ejemplo, de tener dolores abdominales que no tienen una explicación puntual. Entonces, la ansiedad tiene por característica que es muy variable, los síntomas son muy variables, no hay síntomas normativos, solamente hay síntomas mucho más comunes que otros, pero la ansiedad es muy variable y puede enmascarar o puede aparentar, otro tipo de patologías. Vamos igual a ir viendo algunas preguntas que están dejando ustedes mientras yo voy conversando. Voy a revisar acá, que las han enviado por acá. A ver, voy viendo acá. Me habían preguntado hace un momento en relación al tratamiento de los trastornos de ansiedad, porque uno de los grandes temores que tienen los pacientes de ir al psiquiatra, y es esto a consecuencia del gran estigma que tiene el paciente que va al psiquiatra, el paciente psiquiátrico, porque se le señala, ¿no? Como que algo pasa mal en su vida. Y el tratamiento, para comenzar, es un tratamiento que no es de por vida, ¿no? Se tiene el prejuicio, tiene el falso concepto de que los tratamientos para los trastornos de ansiedad son eternos, te van a medicar y toda tu vida vas a estar medicado. Falso. El tratamiento de ansiedad son tratamientos inclusive cortos, deberían ser tratamientos cortos, y el objetivo de un psiquiatra siempre tiene que ser que el paciente tenga un inicio de tratamiento y un final. El objetivo de un psiquiatra debe ser que la persona pueda hacer su vida natural, habitual. Otras preguntas que me están enviando. A ver, dice, ¿llegas a curarte del trastorno de ansiedad? Eso justo lo acabo de responder. Sí, sí llegas a curarte, llegas a tratarte. Es verdad que hay un porcentaje de personas que luego de haber tenido, por ejemplo, una crisis de pánico y luego de haber recibido un tratamiento, es probable que a futuro puedan tener una nueva crisis. Es probable, sí, es un porcentaje bajo en realidad, pero está asociado a que en la vida puedan tener situaciones muy trágicas o muy estresantes, ¿no? Como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de una situación elemental para la persona, puede generarles, pero normalmente las crisis repetidas no llegan a ser tan fuertes como las iniciales, ¿no? Vamos a ver otra pregunta por acá. Pensar mucho en el pasado es parte de la ansiedad. Sí, en realidad el que tiene ansiedad normalmente, hablando de un trastorno de ansiedad, piensa mucho en general, ¿no? Tiene mucho de lo que se llama en psiquiatría la taquipsiquia, piensa mucho en las cosas, ¿no? Normalmente suele pensar más en el futuro y suele pensar en un futuro de manera más catastrófica. Es decir, es muy raro que una persona que tiene un trastorno de ansiedad o que está padeciendo un trastorno de ansiedad piense en el futuro de manera positiva, ¿no? Normalmente piensa que las cosas no le van a salir, piensa en situaciones que van a ser desfavorables para él. Es por eso que la persona justamente lleva un estilo de vida mucho más estresante, ¿no? Mucho más, pero con mayor preocupación, ¿no? Ahora, el pasado también puede ser que la persona con ansiedad piense mucho en el pasado para darle una explicación a sus síntomas, ¿no? Normalmente la persona piensa, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué padezco de ansiedad? ¿Por qué tengo crisis? ¿Qué he hecho en mi pasado? ¿Qué cosas he vivido para yo experimentar estos síntomas? Y ahí va un poco alguna explicación más. Una de las preguntas típicas en la consulta es, doctor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo depresión? ¿No? Y es importante entender que en salud mental
la mayoría de patologías tienen una causa multifactorial, es decir, no hay una causa única, hay una causa, para comenzar, hay una causa hereditaria, es decir, puede ser que la persona tenga una predisposición genética a tener algún tipo de trastorno, en este caso sería un trastorno de ansiedad, tal vez los padres lo han tenido, tal vez los abuelos, los antepasados han podido tener, y eso predispone a que la persona tenga en algún momento de su vida algún trastorno de ansiedad. Ese es un primer factor. Hay un segundo factor que es un factor más biográfico, es decir, que la persona haya tenido eventos o situaciones en su infancia, en su adolescencia, que hayan podido repercutir en su vida y tenga un impacto en futuro y puedan experimentar síntomas de ansiedad. Esto, por ejemplo, le da explicación un poco a las fobias, ¿no? Situaciones puntuales que la persona ha tenido, por ejemplo, la mordedura de un perro, ¿no? O haberse caído en largas distancias, pueden despertar en la persona fobias específicas a futuro, ¿no? Y hay un factor también químico, que justamente es la explicación de por qué se medica. Porque en teoría, en el cerebro lo que pasa es que hay una baja de unas sustancias que se llaman neurotransmisores que pueden generar y que generarían los síntomas físicos que tenemos todos cuando tenemos trastornos de ansiedad, ¿ya? Acá voy a ir revisando algunas preguntas. Dice acá, ¿cuáles son los síntomas de una crisis de ansiedad? Ya, es una excelente pregunta porque la idea es que podamos ver todo el abanico de síntomas que puede tener una persona con una crisis de ansiedad. Para comenzar, normalmente la persona puede tener sensación de falta de aire, sensación de ahogo. Segundo, puede tener palpitaciones, puede tener taquicardia, puede tener sensación de que va a infartarse, puede tener también adormecimientos, náuseas, mareos. Es decir, los síntomas van desde lo cardíaco, respiratorio, neurológico. Puede, como les dije también en un inicio en la charla, puede tener síntomas digestivos, es decir, que es lo que vemos bastante, sobre todo en adolescentes, la sensación de no pasar bien los alimentos. Y esto repercute bastante con la salud física de las personas porque bajan de peso, la persona deja de comer por el temor a atorarse. Y son personas que pasan por todos los especialistas posibles hasta que finalmente llegan por psiquiatría y realmente tienen una evolución bastante favorable, ¿no? Entonces, básicamente eso, pero para más o menos graficar la crisis típica es la persona que está y de un momento espontáneo, abrupto, tiene una sensación de que puede morir, ¿no? Puede tener un síntoma muy fuerte de falta de aire o de sentirse que se va a infartar y eso lo hace pedir ayuda o acudir rápidamente a una emergencia. Acá dice, ¿crisis de ansiedad es igual a pánico? Vamos a decir que sí, una crisis de ansiedad es lo mismo que decir tener una crisis de pánico o también, como se dice, una crisis de angustia. Es importante recalcar que no hay ningún caso en el mundo descrito que alguien ha muerto por crisis de pánico. La crisis de pánico tiene un tiempo, debe durar entre 20 minutos y 30 minutos, no más, pero ese tiempo es muy desagradable. Es por eso que hay mecanismos que la persona puede aprender para manejar la ansiedad en esos momentos, ¿no? Y obviamente acudir a un especialista porque con el tratamiento de la persona no debería tener crisis de pánico. Voy viendo acá otras preguntas que me están enviando. A ver, acá dice, hola doctor, ¿qué aspectos debo observar si creo que tengo un pariente que sufre de ansiedad? Bueno, un poco lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, cuando la persona limita su vida diaria, tenemos que sospechar que algo está pasando, ¿no? Si la persona deja de asistir a reuniones, si la persona deja de reduce la cantidad de alimentación, si la persona de un momento a otro se aísla, si la persona deja de hacer actividad física, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Las personas tienen mucho temor de aceptar que padecen algún problema psiquiátrico o un problema psicológico, ¿no? Tienen mucho temor al que dirán, tienen mucho temor a ser señalados, ¿no? Por eso que la persona llega a veces tardíamente al psiquiatra, ¿no? Por el temor a ser señalado. Vamos a ver aquí otra pregunta. Dice,
El encierro de la pandemia. Bueno, acá la pregunta no se completó, pero entiendo yo que se refieren a lo que ha generado el encierro, ¿no? Definitivamente eh, la pandemia ha traído grandes consecuencias para todos nosotros, ¿no? Definitivamente el que no conocía lo que es sentir ansiedad a estos niveles, pues hoy conoce. El que no creía en la psiquiatría o que no creía en la depresión, en los síntomas de pánico y pensaron que era un tema de ponerle ganas a la vida, de voluntad, pues hoy se dieron cuenta que no es así. Realmente las crisis de ansiedad son reales, existen y son bastante desagradables. La persona sufre bastante. Y no solamente sufre bastante por lo que sienten en el cuerpo a nivel mental, sino porque hay que sumarle a la persona que tiene un trastorno de ansiedad, hay que sumarle la incomprensión que tiene por parte a veces de la misma propia familia, a veces del entorno e inclusive a veces de otros médicos que no pueden comprender qué es lo que le pasa a la persona y le dicen tú estás, ándate al Caribe, ándate de viaje, ándate por allá, y la verdad que no se trata de eso, ¿no? El trastorno de ansiedad, los trastornos de ansiedad forman parte de cuadros completamente clínicos, es un manejo completamente médico y psicoterapéutico, ¿no? Y como estaba mencionando, el tema de la pandemia ha traído bastantes consecuencias a nivel de todos nosotros, a nivel mental, ¿no? De hecho, ha traído muchos síntomas de ansiedad, la incertidumbre, el encierro, y esto ha hecho que, por ejemplo, personas que tenían esta predisposición, ¿no? Por ejemplo, tenían padres ansiosos, familiares que habían tenido trastornos de ansiedad. Actualmente estas personas han presentado ansiedad en lo que va de la pandemia, ¿no? La sensación de incertidumbre y de encierro. Es por ello que bueno, se han ido diciendo algunos consejos a lo largo de la pandemia para poder manejar justamente los niveles de ansiedad y de estrés. A ver, vamos a ver otras preguntas que me están enviando. Dice, doctor, buenas tardes. ¿La medicación en lactancia es posible? Sí es posible. De hecho, uno tiene que evaluar, en ese caso, los niveles, el cuadro de ansiedad, el trastorno de ansiedad. Hay que evaluar si la persona, en este caso la mujer, cuál es. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Luego hay que evaluar cuál es la medicación correcta que tiene que hacer esa persona. Pero sí es muy posible que la persona pueda recibir tratamiento. Hay medicamentos muy seguros para el periodo tanto de gestación como el periodo posterior. Entonces sí, la persona que ha dado a luz puede recibir tratamiento para ansiedad sin ningún problema. Y justamente puede dar de lactar. Obviamente hay siempre unas recomendaciones, que eso se ve en la consulta, pero respondiendo a la pregunta, sí puede lactar la persona. Dar de lactar, perdón. ¿Cuánto tiempo debería tomar sertralina y cómo dejarla? Ya. La sertralina es un antidepresivo es un antidepresivo de los más usados en realidad para tratar los trastornos de ansiedad. Es un muy buen medicamento, es un medicamento muy seguro, pero sí tiene que estar prescrito por un especialista, tiene que estar pautado por un especialista y tiene que el especialista pautar cuándo es el inicio, cuándo se deja la medicación. Porque en psiquiatría es algo para que se pueda entender, ni siquiera importa tanto el fármaco, sino importa mucho cómo se da, en qué dosis y cuánto tiempo, ¿ya? Y que eso tenga una supervisión. Porque como les dije al inicio de la charla, los tratamientos en psiquiatría, sobre todo hablando ahora de los trastornos de ansiedad, deben tener un inicio y un final. Vamos por otra pregunta más. Ya, acá me hacen un caso en particular. Dice, la crisis puede manifestarse como temblores, sensación de desvanecimiento, más no la sensación de falta de aire. La respuesta es que puede ser de todo lo que ha mencionado, en este caso Isabel. La crisis puede manifestarse con temblores, con sensación de desvanecimiento y también con falta de aire. Eso es típicamente una crisis de ansiedad. Aquí vemos otra pregunta. Dice, doctor, el día viernes tuve un cuadro de estrés y el ataque de pánico que me asusté demasiado porque mi ritmo cardíaco bajó a 40 pulsaciones y me estoy aislando de todo, no quiero salir.
Bueno, esta pregunta que ha hecho Enrique es muy importante porque una de las cosas que genera más la ansiedad es el temor a tener otra crisis. O sea, ni siquiera es la propia crisis. La crisis es muy incómoda, la persona finalmente la puede manejar o la supera, la pasa, pero el temor que le deja a la persona en tener otra crisis a futuro es lo que la limita. Como lo mencionamos al inicio, todo lo que nos limite en nuestro día a día tenemos que consultarlo, ¿no? En este caso, una persona que tuvo una crisis, lo más probable es que tenga el temor a que tenga otra. Y cuando tenga la otra, no poder ser auxiliado, ¿no? Entonces, la persona que hace, deja de salir, limita sus salidas y cada vez que va a salir a un evento, a una situación, está muy preocupado y está pensando en qué momento me va a venir esa crisis. Todo esto, como les dije también al inicio, es completamente manejable y tratable. Por eso es que es bueno pedir una consulta por un especialista. Dice, vamos a ver otras preguntas por acá. A ver. Dice, ¿la falta de concentración se supera con tratamiento? Bueno, entiendo yo que la falta de concentración que está preguntando habla en general, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? ¿Por qué motivo hay una falta de concentración en la persona? Siempre que hay falta de concentración hay que pensar que la persona puede estar atravesando tal vez algún problema en el estado del ánimo, incluso puede tener dificultades para dormir, o sea, es algo muy general, entonces hay que evaluar qué es lo que está padeciendo esa persona para poderla tratar. Basándonos básicamente en la concentración. Y sí, con tratamiento, dependiendo cuál sea la patología, se puede tratar perfectamente. Por ejemplo, la ansiedad puede generar, ansiedad patológica puede generar una disminución en la atención, pero justamente la persona está más preocupada, ¿no?, de lo que le puede pasar a nivel físico. Entonces, lo que tiene en el día a día no se puede concentrar. Incluso muchas personas vienen con problemas de memoria, me dicen, doctor, me estoy olvidando las cosas, ¿no? Y esto pasa mucho tanto con la depresión como la ansiedad. Entonces, sí, por supuesto que sí, un tratamiento correcto, adecuado, con un diagnóstico adecuado, puede ayudar mucho a lo que es la concentración y la memoria. A ver, acá dice, ¿en qué momento se toma en consideración una medicación por ataques de pánico y ansiedad generalizada? Perfecto. Bueno, en realidad son diferentes. El ataque de pánico, como lo mencioné, es esta respuesta tanto física como psíquica y emocional de manera abrupta. Aparece de un momento a otro, tal vez sin motivación, ¿ya? Entonces, si es una crisis puntual, fue un momento determinado y nunca más apareció y la persona no queda con ningún temor a experimentar otra crisis, es muy probable que esa crisis no tenga que medicarse, es muy probable que esa crisis haya quedado como un hecho aislado. Sí es bueno que se consulte para justamente poder analizar, pero es muy probable que esa crisis quede como un hecho aislado y no amerite un tratamiento en un tiempo determinado. Ahora, si las crisis son repetitivas, es decir, hay 2 crisis, 3 crisis, o hay una crisis, pero permanece el temor a presentarse otra, esa persona ya es candidata a tener un tratamiento. Si el psiquiatra igual siempre evalúa si debe ser un tratamiento solamente farmacológico, solamente psicoterapéutico o de ambos. Eso va a depender del criterio del especialista. Y en relación al trastorno de ansiedad generalizada, la mayoría deberían tener un abordaje tanto psicoterapéutico, hablamos más de la parte de la psicoterapia que normalmente lo hacen los psicólogos, y de la medicación en muchos de los casos, ¿no? Vamos a ver acá unas preguntas más. A ver, unas últimas preguntas para ir cerrando. Sí, voy a juntar 2 últimas preguntas para hacer un poco el cierre. Igual las preguntas que tengan las van a poder dejar, tal vez las voy a poder responder con más calma. Voy a juntar las últimas 2 preguntas. Dice, lo peor, te entiendo al 100%, dice, ¿no? Lo peor es que muchas personas nos tildan de débiles, locos. Es un tema bastante complicado. Y una pregunta que hace Enrique, que dice, solo nosotros sabemos lo que sentimos por dentro, ya que no sabemos explicarlo. Y creo que con eso es fundamental, esas dos preguntas. Vamos a explicar un poco el tema.
Definitivamente, solamente el paciente, solamente la persona que padece un trastorno de pánico, está padeciendo ansiedad, puede entender realmente cómo se siente. Tal vez el psiquiatra se acerca un poco más a poder entender al paciente porque conoce un poco más el tema por la cantidad de casos que ha visto. Pero solamente el paciente puede entender realmente cómo se siente, y eso es algo que tenemos que entenderlo todos los médicos también, que vemos a pacientes en la emergencia por crisis de este tipo. Es por ello que tenemos que justamente hacer una buena derivación y poder iniciar un tratamiento. Y en relación al otro tema, al otro comentario, es el tema del estigma, ¿no? Es decir, normalmente el que va al psiquiatra, aunque poco a poco, a raíz de la pandemia, las personas ya están hablando un poquito más de salud mental, ya están aceptando un poco más de decir cómo se sienten, ¿no? Están empezando a entender que la vida no es sentirse solamente feliz, sino que también hay que sentirse triste, que tiene que tener su gota de tristeza, de miedo, ¿no? Pero y cuando tiene algún problema, tener que decírselo al familiar o al amigo. Justamente eso, hay que romper un poco el estigma para poder pedir una consulta. Es decir, vamos a tener que ir cambiando nuestra manera de pensar poco a poco para que el psiquiatra sea un especialista más de la salud y que las personas puedan, en una reunión, en una situación social, puedan comentar que han ido al psiquiatra y que se están tratando por ansiedad, porque es un problema bastante común, más común de lo que la gente piensa. Dice, yo ya le tengo miedo a dormir, ¿cómo dormir sin ansiedad? Bueno, un poco lo mismo en el sentido de que la ansiedad va a alterar en general nuestra vida y puede alterar nuestro sueño. Una persona con síntomas de ansiedad normalmente va a tener dificultades para dormir porque va a estar pensando justamente en sus síntomas. Muy bien, creo que estamos con el tiempo, ¿vamos bien? Muy bien, bueno, creo que hemos tratado de orientar esta charla, estos minutos, esta media hora, para que puedan entender un poco de una manera bastante didáctica lo que es la ansiedad. Solo para cerrar, entender, la ansiedad es normal en las personas, no es una patología, la ansiedad es tan normal como hablar de la respiración y del pulso. Cuando la ansiedad se debe tratar, cuando es desproporcional, cuando limita nuestro día a día o cuando aparece sin tener un evento estresante. Tercero, la ansiedad es tratable. Los trastornos de ansiedad son tratables. El que padece un trastorno de ansiedad y no ha ido a un especialista, créame que tiene que ir, porque su vida va a cambiar luego que reciba un tratamiento adecuado de acuerdo a cada patología. Muy bien, gracias por la atención, espero tenerlos nuevamente.